Vamos a continuar adelante, esta serie que venimos trabajando del Evangelio según San Juan. Hoy nos toca el capítulo 18. Vamos entrando en la última fase del ministerio del Señor Jesús, ¿sí? Y es interesante porque hay una cantidad preciosa de versículos de la Biblia en este capítulo 18, pero vamos a ver cómo podemos, en el nombre del Señor, hacerlo de tal manera que podamos descubrir los puntos principales, para no entrar en muchísimo estudio realmente, pero vamos a buscar, primeramente, quiero que leamos Isaías capítulo 40, versículo 26. ¿Por qué leer este pasaje? Compartí esto cuando tuvimos una reunión los otros días con el liderazgo y queríamos de veras descubrir la grandeza del Señor. Y Isaías 40, 26 está diciendo: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, que me gustaría que podamos decir, oh iglesia, hoy, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, que vendría a ser, oh iglesia, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos, fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. El profeta estaba tratando de invitarnos, como que el Señor en esta mañana nos invita. Alcen su mirada, ¿a dónde? A los cielos. Nuestra mirada de todos los días, ¿qué es lo que ve? Problemas de economía, enfermedades, situaciones y conflictos unos con otros. Pero el Señor dice, no, paren un poquitito, alcemos nuestra mirada al Señor. Es un tiempo muy importante que podamos alzar nuestra mirada al Señor. Y a la vez nos comienza a introducir, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No entendemos? La pregunta acá dice, ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado, el versículo 20, me estoy yendo para otro lado, ¿no? Dice, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Y nos damos cuenta que ninguna. Y a la vez está diciendo, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Él nos conoce. Y cuando nos introducimos en esta parte de Juan, vamos a descubrir cómo es que
que ocurre todo este mover tan difícil de Jesús. Él hace una invitación a sus discípulos y dice, vamos a seguir adelante. Y es interesante que uno puede decir, bueno, ¿cómo es que Jesús, sabiendo lo que le iba a acontecer, siguió con el proceso que Dios le había encomendado? Y saben, lo único que puedo descubrir en la palabra de Dios es que Él lo hizo por amor a vos, por amor a mí. No había otra manera. Lo interesante es que me muestra en primer lugar en el Evangelio de Juan que Él dice, se adelantó a sus discípulos, iba delante de ellos. Y dice, cruzaron el valle de Cedrón. En el valle de Cedrón hay un arroyo. Ese arroyo servía de desagüe de Jerusalén. Ahora, usted puede imaginarse en esa fecha de Pascua más de 200.000 animales que se sacrificaban. Eso hacía correr mucha sangre y mucha suciedad por ese valle de Cedrón. Y para llegar a Getsemaní, al monte de los olivos, él tenía que cruzar eso. Y me ponía a pensar, Cedrón quiere decir turbio, oscuro, ¿no? Me ponía a pensar, el Señor se encaminaba a este tiempo de oscuridad, porque como que Satanás estaba tocando los últimos retoques para matarlo y destruir lo que Dios había querido hacer, sin saber lo que luego le iba a acontecer. Pero es tremendo cuando leemos en el Evangelio de Juan, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 18, y vamos a encontrarnos con algunas verdades que parecerían increíbles, ¿no? Al mirarlas simplemente. Pero dice, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía este lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos, guardias del templo, para que lo acompañaran. Y llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos y dijo, ¿a quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Toda esta introducción que hace Juan, con cantidad de detalles, yo tan solo quería ver que podamos tocar tres temas de todo este capítulo. Primero es que Jesús va delante de sus discípulos. Él va delante tuyo si sos un hijo de Dios. Él va delante de cada uno de nosotros. Uno dice, bueno, estoy solo, no sé qué hacer. ¿Cómo? ¿Dónde? Jesús va delante de sus discípulos. Amén. Lo segundo que vamos a ver es que Jesús demanda protección para cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ir viendo. Y lo tercero que vamos a ver es Jesús se entrega para que usted y para mí, para que toda la humanidad pueda tener vida eterna. Y ahí hay un tema muy, muy importante. Ahora, lo primero, Jesús va adelante.
Él dice que sabía lo que le iba a acontecer y no dijo, bueno muchachos, vayan ustedes, voy a ver si hay algún lugarcito ahí para zafar de todo esto. No, él dice que fue y se entrevistó con esa turba. Algunos comentaristas mencionan que eran aproximadamente 600 soldados que iban. Y uno dice, qué locura. Sí, había tanto temor de lo que Jesús podía hacer que, dice, fueron con antorchas, fueron con lámparas, con linternas, fueron con armas. Era como si estaban tratando con un terrible ejército que podía destruir la imagen de Jerusalén. Pero el Señor Jesús no tuvo ninguna dificultad de enfrentarse con ellos. Al punto que, ¿vieron cuando dice, bueno, ¿a quién buscan? Los discípulos quedaron atrás, pero Él los enfrentó, bueno, ¿a quién buscan? Queridos, nosotros tenemos que tener la convicción. El enemigo va a usar todo tipo de estrategia para tratar de quitar tu fe, de una y otra vez hacerte mal. Pero el Señor Jesús va delante tuyo. Esa convicción nos hace sentir con una posición muy fuerte, muy fuerte. Miren, en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 40, dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza al punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús se dirigía a ese lugar porque quería tener intimidad con su Padre, quería orar al Señor. Pero no solamente llegar a orar por lo que iba a acontecer, sino por lo que leímos en Marcos. Él quería decir, Padre, estoy sufriendo, pero hágase tu voluntad. Y los discípulos tenían que aprender por lo que estaba viviendo Jesús, cómo enfrentar las dificultades. Es como que nosotros diríamos, bueno, ¿cómo avanzo frente a lo que estoy viviendo? ¿Cómo encaro esta situación? Bueno, lo primero que hizo Jesús dijo, voy a orar. Lo segundo es, hágase tu voluntad. Por encima de todas las cosas. ¿Cuesta eso? ¿Saben que sí? Pero es rendirse de esa manera y ver que el Señor se glorifica una vez más. Creo que los últimos momentos de Jesús fueron muy, muy especiales. Y Él podría haber usado todo el poder que Dios le había otorgado a través de llamarlo su Hijo, pero estuvo tomando como ser humano todo en obediencia al Señor. El segundo punto, Jesús demanda protección. ¿Vieron? Dice, cuando le contestaron, versículos 5 y 6, a Jesús de Nazaret, dice, contestaron, yo soy, dijo Jesús. ¿Qué es lo que sucedió cuando él dijo, yo soy? Dice, todos retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué es lo que descubrimos con esto?
Dos cosas tan solo quiero mostrar. Una es que estaba dando a conocer que el yo soy del Antiguo Testamento estaba siendo una realidad ahí. Lo segundo es que la palabra del yo soy, la palabra del Señor, tiene poder y autoridad. Tiene poder y autoridad. Aquella turba impresionantemente grande que venía como para derrotar completamente a los discípulos y a Jesús, de pronto tienen que caer al piso frente a la presencia del mismo Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Nada puede contra Él. Me encantaba que podamos cantar las canciones que el grupo nos dirigió, porque está mencionando una y otra, Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor. Ahora, cuando está diciendo eso, ¿y a quién buscan? Nuevamente ellos contestaron a Jesús de Nazaret. Y ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. ¿Qué está diciendo esto? Estaba pidiendo protección por sus discípulos. ¿Sí? Él pidió protección por sus discípulos y también está orando para tener protección por cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué no aclaramos un poquito? Porque vieron que a través del pueblo evangélico llegamos a tomar algunas cosas que nos gustan. Y por ahí decimos, sí, yo hago esto porque tengo protección de Dios. Yo hago aquello, o sea, a mí nadie me toca. O sea, varias frases que de pronto se nos pegan y como que nos traen como un aliento. Pero miren, tratando de ver un poco, saben que las religiones orientales en su mayoría buscan protección. ¿En quién? En los antepasados. ¿Sí? Aún en algunas religiones muy conocidas nuestras, se trata de tener mucho cuidado pensando que, bueno, hay un corredor de turismo carretera en Argentina que dice, gané porque escuché la voz de mi padre que me guiaba. Y él decía, mi padre me está dirigiendo en cada carrera. Y yo creo que a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que eso significa. Pero también hay otras religiones que se están como levantando a santos para que esos santos los protejan. Hay una necesidad de protección. De paso, yo creo que conocemos todos que en la Argentina, principalmente como otros países, pero en Argentina, a través de los pueblos originarios, en agosto, ¿qué tenemos que festejar? La Pachamama. Le pedían, el ritual es pedirle a la tierra, madre tierra, que proteja. De paso creo que acá en Florencio Varela también se hizo. Y ahí se tiran cosas y bueno, no vamos a explicar para no hacerlo acá. Pero hay tanta debilidad en cada uno de nosotros, en la humanidad en sí, que necesitamos protección una y otra vez. Ahora, cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice claramente, Él es nuestro Señor, tengo todo lo que necesito. Pero no es como algo mágico, sino porque estoy entregando toda mi vida a Él. ¿Amén? Entonces, podemos aún llegar a comprender de que si algo uno puede decir, el Señor me protege. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, Él nos protege de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, hermano. Y cuando Cristo se entregó a la cruz, llevó nuestro pecado
y nos protegió de la condenación eterna. ¿Sí? Esa es la primera y la principal protección del Señor Jesús. Quiero que tengan esto en cuenta porque no tomemos a liviano esto, porque es impresionante. Estamos hablando de vida eterna. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, en Colosenses 1:21 dice, eso es lo que incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Se dan cuenta? Ahora, quizás como hijo de Dios, nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo es que Dios no me protegió? Y de pronto puedo estar viviendo alguna experiencia de enfermedad o alguna estafa o problemas con el trabajo o problemas con la familia, con los hijos. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, mientras estemos en la tierra, se cumple la palabra de Jesús. En el mundo tendráis aflicción. Pero también la palabra dice, pero confíen. Yo lo he vencido. Amén. Entonces estamos protegidos por el Señor. Amén. Pero vamos a vivir diferentes experiencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la protección del Señor y aquellos que no lo tienen al Señor? Es que Él cumple una palabra que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Y esa es la tremenda diferencia que no tienen aquellos que no han aceptado al Señor, que la tienen que jugársela solo, que tienen que usar herramientas que se desvanecen con el uso. Pero bendito sea cuando la palabra dice, Él estará, aunque pase por valle de sombra de muerte, ¿qué pasa? Yo estaré con ustedes. Ese es el gozo más grande. Por eso es que el Señor Jesús aún en Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 dice, pues no me avergüenzo, decía Pablo, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, demanda de mí creerle al Señor. Mi fe tiene que estar depositada en las promesas que Dios me ha dado. Mi fe tiene que estar depositada en lo que el Espíritu Santo me quiere guiar y lo va a hacer a toda verdad de Dios. Y por supuesto, agradecer a Dios por la protección de vida eterna que tenemos cada uno. Entonces, aquí estoy, pero decía Jesús, pero dejen que estos se vayan. Protección. Y yo espero que cada uno de nosotros viva la intimidad de esa protección constantemente. Y de esa manera empezamos a rechazar todo el temor que nos produce la enfermedad, el temor que nos produce cada una de las estrategias que Satanás está llevando adelante. Ahora, lo último que quiero mencionar es que Jesús se entregó por nosotros. Ahí todo el capítulo
18 está mostrando cómo lo llevan, cómo lo enjuician, cómo es que de pronto hay una cantidad de situaciones que uno podría decir, ¿cómo es que no zafó de todo esto? No, aún. ¿Quién vio la película de La Pasión de Mel Gibson? ¿Alguno la vio? ¿Sí? ¿Qué es lo que más resalta en esa película? Sí, la crueldad y el tremendo mover en el cuerpo de Jesús. Y hasta uno podía pensar que a través de esa película uno puede decir, bueno, Jesús fue víctima. Y yo quisiera resaltar lo que el Señor Jesús realmente hizo, se entregó voluntariamente a todo eso, voluntariamente. Si tan solo con una palabra los retrocedieron y cayeron, ¿qué hubiera pasado si Él se hubiera dicho, bueno, por favor, un ejército de ángeles me esté ayudando? Y lo hubiera pasado, pero no era el propósito de Dios. Y por eso en Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro está predicando y dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos y maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de los gentiles sin leyes. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Jesús se entregó, Él fue a la cruz en forma voluntaria. Era la única forma de cargar con el pecado y quitarle al diablo el poder de la muerte. ¿Se dan cuenta lo que Pedro está predicando ahí? Entonces uno podría aún decir que hay distintos personajes en todo este entramado. Por un lado Judas, traicionando a Jesús después de haber vivido 3 años y medio con Jesús y ver milagros y enseñanza de verdad, él está dispuesto por dinero a traicionarlo. Aunque su arrepentimiento lo llevó a devolver ese dinero, pero se quita la vida por no poder llevar adelante semejante traición. Pero por otro lado, uno puede ver a los líderes religiosos. Ellos tenían un problema tremendo de celo en cuanto a la religión que profesaban, pero también había un problema. Ellos no querían perder el derecho o los privilegios que el Imperio Romano le estaba dando. Entonces, el ver a Jesús como alguien que estaba haciéndoles correr peligro, porque invadía el terreno religioso y a la vez podía quitarle los derechos y el privilegio, deciden matarlo. Pero por otro lado, uno puede ver a Pilato como alguien que está ocupando un espacio de poder, pero quiere tratar de quedar bien con los judíos por un lado, pero con el Imperio Romano por el otro. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, muestro que me lavo las manos. Yo soy neutral en esto, pero no termina siendo neutral, sino termina llevando al castigo y a la muerte a Jesús. Y aún uno puede ver un pequeño detalle. También Pedro, en su debilidad, él niega, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, pero hay un arrepentimiento genuino en él. Pero quiero volver a lo de anterior, ¿no? Antes que esto pasara, Jesús le dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte, protección.
como lo cantábamos hoy, es posible que en algún momento de nuestra debilidad le fallemos a Dios y pequemos delante de Él. Pero nunca se olviden, Dios está dispuesto a perdonarnos. Para eso, como dice el pasaje, se entregó voluntariamente Jesús. Dice, Jesús se entregó, se entregó. Que nadie pueda llegar a decir otra cosa. Jesús se entregó. Y vieron que a través de la historia, por muchas razones el pueblo judío ha sido perseguido. Pero hay una razón generalmente religiosa que dice, bueno, ustedes lo entregaron. No, Jesús se entregó. Jesús realmente se entregó. El pasaje de Isaías 53, dice versículo 3, fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado, no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, nuestros dolores los que le agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso en Él los pecados de todos nosotros. Fuerte profecía, 700 años antes que esto sucediera, tratando de dar una clara visión de lo que el Señor Jesús llevó en la cruz. Por último, les leo otro pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. He tratado de leer pasajes que nos lleven por el Espíritu Santo a aclarar algo tan tremendo como es lo que vivió el Señor Jesús. Pero ¿con qué intención? Bueno, como decíamos al principio de la profecía de Isaías, para que nuestra mirada se levante hacia los cielos. Queridos, la invitación en esta mañana, levanta tu mirada a los cielos. Levanta tus ojos a aquel que puede cambiar tu realidad como la cambia con la mía. Y por otro lado, yo creo que debemos aceptar por fe, realmente por fe, que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Solo el Señor Jesús provee de protección. Solo Él. Solo Él. Seamos realistas, no nos desviemos. Ustedes saben la cantidad de millones de dólares que se están gastando por aquellas personas que hacen su propio búnker por si hay una tercera guerra mundial o explosiones atómicas. Casi que desconocemos algunas de estas cosas. Pero hay gente que está enfermando, creyendo que, bueno, ¿cómo voy a protegerme? Nuestra protección está en el Señor. Él pagó por esto. Y llegar a aceptar que Él cargó nuestro pecado, Él llevó nuestra culpa, nos hace libre ante los dardos que constantemente larga Satanás. Porque como hijo de Dios, si hay algo más maravilloso, ¿cuál es?
Él nos ha perdonado. Él nos ha dado vida eterna. A Él pertenecemos. Nadie, dice la palabra de Dios, los arrebatará. ¿De quién? De su mano. Entonces, cuando vienen batallas, cuando vienen situaciones conflictivas en cada uno de nosotros, ahí está el Señor para protegernos. Y le creamos. Es por eso que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Y por último, tenemos que asegurarnos que hemos recibido a Jesús. Nadie nos puede juzgar, ni aún manipular, ni aún tirándole una Biblia por la cabeza a ver si se convierte. Cada uno tiene que tomar una decisión. Decisión que viene por una convicción. He pecado delante de Dios. Necesito recibir a Jesucristo. Necesito por todos los medios de entregarme totalmente a Él. Hágalo, hermano, hágalo. No espere que, bueno, en alguna ocasión cuando el Señor decida hoy a recibir a Jesús. Permita que Él comience a producir un cambio profundo en su vida. Creo que de esa manera vamos a poder encontrar la verdad. Me salté muchas cosas de este capítulo, entre ellas unas que decía Pilato, lo mira a Jesús, dice, ¿pero qué es la verdad? Pero no quería conocerla, solamente preguntó, ¿qué es la verdad? Y a mí me gustaría que en esta mañana usted diga, bueno, Jesucristo es la verdad, es la única verdad. Y por eso lo aceptamos y le creemos. Quiero terminar orando por cada uno en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta mañana. De veras, gracias. Gracias por habernos traído. Gracias por expresarte alabanza y adoración. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has tomado esta declaración de Isaac y lo estás bendiciendo en su vida. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla de que Jesús clama protegiendo nuestras vidas. Lo ha hecho del principio. Gracias, Señor, porque de veras podemos encontrar en Él todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tu gran amor. Realmente no alcanzamos todavía a divisar. Gracias porque Jesús va delante nuestro. Oh, cómo no adorarte. Si Él se impone contra el enemigo, se impone contra aquellas cosas, porque va delante nuestro. Y gracias, Señor, porque Él se entregó por nosotros. Ni la muerte pudo, ni el infierno mismo salió victorioso, porque es Rey de Reyes y de Señor de Señores. Por eso te adoramos, Señor. Despídenos con tu bendición, despídenos con tu amor en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén, Señor.